hoy en la reunión de neurocirugía pediátrica vamos a hablar de la enfermedad de moyamoya en niños, a propósito pues, de un caso que tuvimos en el servicio. El contenido de la charla de hoy, los objetivos van a ser abordar una introducción, una fisiopatología, una clínica de un diagnóstico, el tratamiento y algo de la técnica quirúrgica con algunas peculiaridades que tiene el manejo de esta enfermedad en los niños. Entonces, el caso clínico, nos llegó un niño de 6 años con un deterioro progresivo en la fuerza del hemicuerpo izquierdo y en el miembro superior derecho, sin antecedentes patológicos ni perinatales de importancia. El paciente fue abordado primero por pediatría y neurología pediátrica, quienes inicialmente ordenaron una tomografía de cráneo, donde se evidenciaba pues unas hipodensidades, más que todo en el lado del hemisferio derecho, en todo el territorio de la arteria cerebral media. La resonancia mostró unos cambios también isquémicos en lo que había mostrado por las hipodensidades de la tomografía. La difusión mostraba que en realidad se trataba de infartos cerebrales ya establecidos. La reconstrucción del TOF daba indicios de una posible estenosis en la arteria carótida interna distal, ¿cierto? En el inicio, pues, de la arteria cerebral media y anterior. Y obviamente, pues, para confirmar, cuando ya nos llamaron a nosotros, solicitamos la arteriografía. Bueno, esta es una imagen de perfusión, donde obviamente se ve disminuido el flujo en el lado más comprometido, pues, por la lesión. Ahorita vamos a ver la fisiopatología. Y confirmamos con la arteriografía, ¿sí? Una estenosis, obviamente, de la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, con unos indicios ya de enfermedad, que ahorita vamos a ver pues, a qué corresponde y a qué clasificación le vamos a dar a este caso, ¿sí? Entonces, a modo de introducción, en 1957, Takeuchi fue el primero en empezar a describir esta enfermedad, hablando de una hipoplasia bilateral de la carótida interna. Hasta 1969, ya Suzuki empezó a describir las características inmunológicas que se le parecía como a un puff de cigarrillo, a una bocanada de humo, que en japonés pues eso significa moya moya, de acá el nombre de la enfermedad, y empezó a describir y a hacer ciertas descripciones fisiopatológicas y clínicas. Entonces empezó a dar definiciones y dijo que la enfermedad de moya moya es caracterizada por una estenosis u oclusión de la arteria carótida interna distal debido a varias cosas. Primero, por un engrosamiento bilateral de la íntima. Segundo, por una estenosis proximal de la arteria cerebral anterior o arteria cerebral media. Es un continuum, entonces luego sigue con una formación de una red arterial anormal en la base del cerebro, que ya entonces acá se empiezan a formar las bases de lo que va a ser la neovascularización y la circulación colateral. Luego se desarrollan arterias colaterales de la carótida externa. Luego hay desarrollo de arterias colaterales leptomeningias en la arteria cerebral posterior. ¿Listo? A modo de epidemiología, entonces, sabemos que esta enfermedad es rara, que es más frecuente en países del este asiático, allá sí la incidencia y hay una prevalencia alta, más que todo en países como Japón, Corea y China. Más raro en países occidentales, aunque la incidencia ha venido aumentando en América. Es más común en mujeres, una relación de 1.7 a 1, y tiene dos picos de presentación. En los niños menores de 10 años, más que todo niños entre 4 y 6 años, es un pico muy importante pues, en la infancia, y estos niños se presentan con síntomas isquémicos, diferente al pico de los adultos que se presenta entre los 20 y los 30 años, que estos pacientes cantan más por síntomas hemorrágicos, síntomas más agudos. Hablando pues de la predisposición familiar, porque como es una enfermedad de la cual no se sabe muy bien la causa y la etiología, se han estudiado pues obviamente bases genéticas. En el 7 al 15% son casos familiares. Si un paciente tiene, como ya tiene hermanos, esos hermanos tienen hasta 42 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad que una persona pues sin familiares con la enfermedad.
Y aunque no sea localizado pues un gen específico, hay unos cromosomas que están involucrados, como el cromosoma 3, el cromosoma 6 y el cromosoma 17, con unas proteínas características que no ahondé mucho en ello porque apenas eso está en investigación. En 1992 entonces surge una teoría y es que hay unos complejos inmunes, no se sabe bien si es un agente infeccioso o un agente del ambiente, que se adhieren a los vasos sanguíneos y causan una hiperplasia intimal. La fisiopatología de la enfermedad está acá en la íntima, no está en las denticias, no está en la capa muscular. La enfermedad de Moyamoya, su fisiopatología, está en la capa intimal, en el endotelio. Las arterias de los pacientes con Moyamoya tienen aumento del factor de crecimiento fibroelástico, por eso este aumento en el grosor de la íntima. Se han estudiado el líquido cefalorraquídeo para ver si hay algún marcador y se encontró aumento en esta proteína, que lo que hace esta proteína CRAP1 es disminuir la función del ácido retinoico. ¿Y qué hace el ácido retinoico? Modular la proliferación de las células del músculo liso, que también producen fibroblastos y factores de crecimiento. Entonces, si no se está modulando esta respuesta, las arterias van a generar muchos factores de crecimiento y van a perpetuar esta hiperplasia de la íntima, ¿sí? Estudios de autoinmunidad también sugieren anticuerpos contra la doble cadena del ADN, anormalidades en el antígeno leucocitario humano, el HLA-B40 en niños y B54 en adultos respectivamente, y también algunas anormalidades en metaloproteinasas como MP2 y la 9. Y otros factores como el óxido nítrico, factores de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento endotelio vascular y alfa-1 antitripsina, que nos hacen pensar también que en realidad hay una alteración allí en el endotelio. Los hallazgos patológicos, entonces, tenemos que definir que la enfermedad va a tener dos fases, ¿sí? Una lesión primaria, que es la patología como tal, que es la estenosis y oclusión de los vasos sanguíneos, y una lesión secundaria que se da por esa oclusión, que es el desarrollo de la circulación colateral, que me va a dar los cambios imaginológicos y patológicos, pues, propios de la enfermedad de Moyamoya. Y a veces han descrito también que la enfermedad de Moyamoya puede ser una enfermedad sistémica y afectar otros órganos como el pulmón, el corazón, el riñón y el páncreas. Entonces, hablando de la circulación colateral, ¿cómo se forma eso? Es la principal característica de la enfermedad de Moyamoya. Se produce por la isquemia lenta y progresiva, ese estímulo de bajo oxígeno y de hipoxia hace que se estimulen factores de crecimiento y hace que se perpetúe la hiperplasia intimal, pero que también se haga neovascularización. Entonces, este autor, Matsushima, categorizó la circulación colateral diciendo que hay un orden continuo y que no es al azar, ¿sí? Esa circulación colateral tiene un orden que va desde la base y la superficie del cerebro, luego pasa por comunicantes y perforantes, anastomosis con leptomeningias, hasta llegar a las últimas fases de la enfermedad, que son anastomosis con la circulación de la arteria carótida externa. Entonces, ¿cómo es la historia natural y el curso de esta enfermedad? Entonces, Matsushima también estudió todos estos pacientes y dijo que hay 6 tipos como de presentación de enfermedad o de estadios de la enfermedad que pueda tener el paciente. El tipo 1 es los pacientes que tienen, como habíamos dicho, en los niños lo más frecuente es que se presenten con síntomas isquémicos, ¿sí? Solamente no llega al 10% de los pacientes pediátricos que se presentan con hemorragias, casi todos van a ser con síntomas isquémicos. Entonces el tipo 1 va a ser, por ejemplo, pacientes que tienen isquemias cerebrales transitorias solamente una vez al mes, ¿sí? Pero no tienen infarto establecido. El tipo 2 ya es una isquemia cerebral transitoria más frecuente, 2 o más veces al mes. El tipo 3 es un estadio donde hay más isquemias cerebrales transitorias que infartos per se, pero ya en la imagen hay cambios pues, de infartos establecidos. En el tipo 4 ya los infartos llegan a ser más recurrentes. La tipo 5 solamente son infartos continuos y recurrentes, que pueden ir desde infartos lacunares o hasta infartos hemisféricos, dependiendo pues, de la gravedad de la enfermedad. Y el tipo 6, que es una presentación pues, hemorrágica.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente un déficit neurovascular agudo, ¿sí? Problemas de movilidad, visión, lenguaje, pacientes con afasia, debilidad, parálisis, movimientos coreiformes, pues cuando se afectan los ganglios basales más que todo en las presentaciones hemorrágicas, pacientes con cefalea y convulsiones. Miren que es una clínica muy poco específica, pero que obviamente tenemos que prender las alarmas de un síndrome neurovascular agudo en un niño, que son pocas las causas, pero que siempre hay que pensar en esta enfermedad, en este tipo de enfermedad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, lo vamos a sospechar en pacientes con síntomas isquémicos, posterior a ejercicio, llanto, hiperventilación. Miren que esto se relaciona con aumento del metabolismo, y esto porque estos pacientes también hacen como fenómenos de robo vascular. El diagnóstico se puede hacer con resonancia o con angioresonancia. Allí vamos a encontrar, como vimos en el caso clínico, estenosis de la arteria carótida interna. La bocanada de humo también se puede ver en las secuencias, por ejemplo, TOF con reconstrucción. La hipoperfusión, los infartos los vamos a ver allí. En el TAC vamos a ver, obviamente, las hipodensidades o atrofia cerebral, ya cuando son eventos isquémicos muy recurrentes y crónicos. Acá vemos, por ejemplo, en estas secuencias de T2, cómo hay una estrechez, por ejemplo, acá de estos vasos de la arteria cerebral media. Ahí empiezan a ver también como unos vasos anormales, acá cisternales, ¿sí? También podemos encontrar en resonancias magnéticas los cambios que tienen que ver con infartos o con lesiones isquémicas, y en las secuencias de perfusión vemos como en las áreas que ya están infartadas hay una disminución en la perfusión, pero en las áreas que están afectadas por hemodiámosis, por la circulación colateral, hay algo de aumento en los volúmenes y una disminución en los tránsitos, en las velocidades de los tránsitos del flujo. Entonces, el diagnóstico, el gol estándar es la angiografía, siempre, obviamente. La extensión de la circulación nos ayuda a mirar la extensión de la circulación colateral de la arteria carótida interna, de la vertebral y de la carótida externa. Y obviamente es con esta arteriografía que vamos a hacer la clasificación de Suzuki para mirar en qué estadio de la enfermedad está el paciente y para definir el manejo o si el paciente se va a beneficiar o no de una terapia de revascularización. Entonces, la clasificación de Suzuki, los grados de Suzuki van del 1 al 6. El 1 es solamente una estenosis, una oclusión de la arteria carótida interna. Mírenla acá, ¿sí? En la arteria carótida interna distal empieza a haber ya una estenosis importante. Ya en la fase 2 ya se inicia como la fase del moya-moya con los vasos nuevos y con la neovascularización en la base pues, de la circulación carotidia. Miren, acá se empiezan a formar ya los vasitos. En la 3 ya se intensifican los vasos del moya-moya, o sea, ya se empieza a ver bien la bocanada de humo. Hay estenosis ya más importante, grave, de la carótida, ¿sí? Y se empiezan pues ya a amputar todo lo que tiene que ver con la circulación de la arteria cerebral anterior y la cerebral media, ¿sí? Ya lo que prima acá en el estadio 3, en el estadio 4, son la circulación colateral y la bocanada de humo, que obviamente acá hay mucho riesgo de que el paciente presente los eventos isquémicos. Y ya en los estadios 5 y 6 se reducen pues ya los vasos del moya-moya y ya empieza a jugar un papel más importante en la circulación colateral y la anastomosis que se da de la arteria cerebral, de la arteria carótida externa, perdón. Entonces, obviamente, como es una enfermedad rara y con una clínica tan poco específica, hay unos diagnósticos diferenciales muy importantes y muy diversos. Entonces, por eso, todos esos diagnósticos diferenciales los agruparon en una cosa que se llama el síndrome de Moya-Moya, que son cambios angiográficos muy parecidos y una clínica muy parecida al Moya-Moya, pero con una base y con una etiología ya definida. ¿Sí? Por ejemplo,
Hay anormalidades de la pared vascular, por ejemplo, aterosclerosis intracraneal, vasculopatía inducida por radiación, displasia fibromuscular, Marfan, Ehlers-Danlos. Eso me puede dar cambios pues, parecidos y síndrome parecido pues, a la enfermedad de Moyamoya. En la facomatosis, pues los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa, pacientes con lupus o síndrome antifosfolípido, pacientes con discrasias sanguíneas, a veces los vemos en pacientes con anemia de células falciformes, en infecciones también con pacientes con meningitis tuberculosa, meningitis bacteriana, quizá tenga que ver algo allí, un papel fisiopatológico de la vasculitis. Y causas menos comunes, pues como enfermedad de Graves, síndrome de Down, colitis ulcerativa, síndrome de Apert, incluso uso de anticonceptivos orales, todos están menos estudiados, pero se ha encontrado allí como una relación y puede haber pues algunos cambios allá en geográficos, incluso clínicos en estos pacientes. Ahora pasando a la parte más importante de la charla, que es el tratamiento. Entonces el objetivo del tratamiento es alcanzar un equilibrio entre el flujo que tiene el cerebro y el consumo metabólico de oxígeno, ¿sí? Y un diagnóstico apropiado, un tratamiento oportuno, minimiza el daño neurológico, dado que estos pacientes hacen muchos eventos isquémicos recurrentes. Entonces, el manejo médico, tenemos que tener en cuenta que ningún tratamiento detiene o cura la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y los síntomas son causados por isquemia y microtrombos, que se dan por esa turbulencia que está pasando en esa estrechez de los vasos. Entonces, por ejemplo, se han estudiado el uso de antiagregantes para prevenir esos microtrombos y en realidad sí, la aspirina, por ejemplo, tiene estudios que avalan que tiene menos eventos isquémicos estos pacientes. Y otros antiagregantes como el clopidogrel y el silostazol son efectivos también. La limitación es que la mayoría de estos estudios son adultos, entonces básicamente nos toca extrapolarlos a los niños, pero tienen buenos resultados. Miren, por ejemplo, este estudio que fue en adultos, la eficacia pues, de antiplaquetarios en Moyamoya. Miren que lo único significativo que tuvo fue en los desenlaces, los pacientes que presentaban eventos isquémicos a futuro, los pacientes que iban con antiplaquetarios, solamente un 5.7% presentaban reinfartos, mientras que los pacientes que no se les daba antiplaquetarios, hasta un 15% presentaban reinfartos, estadísticamente significativo. Los vasodilatadores, entonces, más que todos los calcioantagonistas, los utilizamos para mejorar las crisis de la migraña, que son muy frecuentes en estos pacientes, y también me ayudan a reducir la frecuencia de los eventos isquémicos y su gravedad. Anticonvulsivantes, obviamente porque antes de la cirugía, por el daño isquémico, si es más que todo pues, de lóbulos tan susceptibles a focos epileptogénicos como el frontal y el temporal, algo que se llama la epilepsia post-stroke, y obviamente en el postquirúrgico porque cuando se hace la revascularización hay cambios hemodinámicos, cambios en el flujo que puede crear focos epileptogénicos. Ya el manejo quirúrgico, las indicaciones es obviamente síntomas por isquemia recurrentes, un desequilibrio en el flujo sanguíneo cerebral, con el metabolismo. Acá se pueden hacer pues otros estudios que no los mencioné ahorita pues porque no los utilizamos casi, pero se hace PET, se hace curvas de perfusión para mirar esa respuesta vascular, nos puede ayudar a tomar decisiones si tenemos la duda, o pacientes pues, que se presenten con hemorragias, pues, como por ejemplo con hematomas, que necesiten algún tratamiento quirúrgico. Entonces, el manejo quirúrgico hay que tener en cuenta qué progresión clínica tiene el paciente, cuál es la extensión de la enfermedad, si tiene circulación colateral y evaluar cuál es esa perfusión y la fracción de extracción de oxígeno para mirar, por ejemplo, cuál hemisferio se beneficia de intervenirlo antes que otro y así. Es muy importante tener consideraciones anestésicas y hablar con el grupo de anestesia antes de la cirugía, dado que como son lesiones isquémicas y hay lesiones que están todavía en penumbra, hay que mantener unas metas hemodinámicas claras, hay que monitorizar muy bien la presión arterial, la homeostasis, la temperatura, los gases arteriales, hay que tener una adecuada presión de CO2, porque ustedes saben que obviamente eso me da vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo pues si está en hipo o hipercapnia. La recomendación es mantener la presión entre 40 y 45 y una presión arterial relativamente alta. Recomiendan en niños mantener una presión arterial media en percentiles entre 90 y 95. El manejo quirúrgico entonces lo vamos a ir en dos categorías, ¿sí? La revascularización directa, que es obviamente el bypass,
en la cual una arteria se conecta con la otra, y la revascularización indirecta, que una arteria se coloca en la superficie cerebral para generar neovascularización, ¿sí? Entonces, las arterias que se usan para la anastomosis o para la revascularización, obviamente como tenemos la arteria carótida interna mala, vamos a utilizar lo que es la circulación de la arteria carótida externa. Entonces vamos a utilizar la arteria temporal superficial, la arteria meningia media, la arteria temporal profunda o la arteria occipital, ¿sí? ¿Qué procedimientos tenemos para realizar una revascularización indirecta? Tenemos lo que es la encefalomiosinangiosis, ya lo vamos a ver, para que no se me enrede mucho con los nombres, encefaloduroarteriosinangiosis, ¿sí? Uno lo va desglosando pues por las palabras, obviamente acá es conectar el músculo con el cerebro, con el parénquima cerebral, acá es conectar una arteria de la arteria carótida externa con el encéfalo, acá es ya procedimientos combinados del músculo con la arteria del encéfalo, ya nuevos estudios que se hicieron que aparte de la arteria y del músculo, también podemos utilizar la galea y el periósteo, porque es un tejido que en realidad está muy vascularizado también. Se puede hacer trasplante de aumento peritoneal, ganglectomía cervical superior. Esto tiene pues su sustrato fisiopatológico en que va a disminuir el efecto adrenal de estas arterias y obviamente va a disminuir su vasoconstricción. Y ya más raro que se utilice, ya en efectos isquémicos muy graves, un colgado muscular libre microvascular. Entonces, la encefalomiosinangiosis se escribió por primera vez en 1970, fue de los primeros procedimientos que se empezó a realizar de revascularización indirecta. Se utiliza con la arteria temporal profunda porque es el músculo que se pone sobre la superficie cerebral. Obviamente aumenta el riesgo de necrosis del músculo temporal porque también puede haber un fenómeno de robo y hay algunos reportes pues, de epilepsia. La duroarteriosinangiosis actualmente de las más utilizadas, ¿cierto? Utilizar la dura madre y la arteria temporal superficial para colocarla en la superficie del cerebro y crear neovascularización por ese lado. La duroarteriomisinangiosis, entonces ya empiezan a decir que combinar procedimientos es clave para generar más neovascularización, ¿sí? Entonces, hablando de la técnica quirúrgica, entonces vamos a ver. Encefalodurosinangiosis es uno de los procedimientos más sencillos. En el planeamiento prequirúrgico se ve obviamente, o se palpa y se traza la trayectoria de la arteria temporal superficial, se hace la craniotomía y como es una durosinangiosis, obviamente vamos a coger la vascularización de la arteria meningia media, de la dura madre. Entonces, miren que respeto estas ramas de la arteria meningia media. Lo que hago, lo que escriben ellos es invertir la dura madre porque esta capa de encima de la dura madre tiene más vascularización y más capacidad de proliferar fibroblastos para que creen neovascularización, ¿sí? Esa es la durosinangiosis. Luego la encefalomiosinangiosis, que es la del músculo, es planear esta incisión, esa craniotomía, y coger el músculo y ponerlo en la superficie del cerebro. Acá tenemos la capa de dura madre de músculo y se sutura la dura madre al músculo, ¿sí? Se le hace un corte al músculo de manera que no ahorque, pues por decirlo así, el flap el colgajo pues, del temporal para que no se trombose y no se necrose. Entonces miren cómo queda acá el huesito que quitamos con el músculo puesto en toda la superficie pues, del parénquima, que lo que recomiendan es ponerlo pues, en el área del valle silviano. Luego empiezan entonces otros procedimientos como la duroarteriosinangiosis, que es disecar muy bien, sin lesionar, esta arteria temporal superficial, mírenla acá, hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita con la dura madre, con la durosinangiosis, de respetar las ramas de la meningia media y colocar la arteria temporal superficial con un poco de galea y suturarla con una sutura 10 ceros a la superficie pues pial, ¿sí? Y luego obviamente al flap del hueso se le hacen los agujeros para que pase la arteria y por medio de esto haga la revascularización en este lado. Este procedimiento también se puede hacer en la parte occipital, ¿sí? Disecando muy bien la arteria occipital,
con el flap de dura madre, ellos lo invierten, eso todavía está en estudios, y poniendo la arteria de la misma manera. La encefaloduro arteriomiosilangiostis es una mezcla pues de todo, ¿cierto? Disecar la arteria temporal superficial, ponerla respetando la arteria meningia media, la temporal superficial, mírenla acá, poniéndola con el músculo sobre el cerebro y con el flap de la dura madre suturarlo y hacer obviamente el huequito pues del hueso para que no se trombose y no se infarte pues este musculito. Encéfalo duro, arterio, miosinangiosis, arteria temporal superficial, músculo al parénquima cerebral. Estos procedimientos son más complejos porque obviamente van a requerir la ayuda de un cirujano, una laparoscopia para disecar pues todo el aumento del peritoneo y hacer una extracción pues y un trasplante con arteria y vena gastroepiploica que se van a anastomosar con la temporal, con la arteria temporal superficial y la vena temporal superficial y se va a poner sobre la superficie cerebral. Otra técnica que es más reciente que las otras es hacer trépanos múltiples en ambos lóbulos, en ambos hemisferios, ¿sí? Y miren, se hace este corte del pericráneo, se hace un corte así como en triángulo, se levanta, se hace el trépano y la puntica del triángulo se mete, pues se hace la durotomía, se invierte, se abre el aracnoide, es decir, la pía madre, y se mete este flap de pericráneo, que miren que tiene muy buena vascularización y también me va a ayudar a generar neoangiogénesis. Los colgajos pericraneales, obviamente el frontal, que también está muy bien vascularizado por arterias dorsales, supratroncleares y supraorbitarias, también me sirve, por ejemplo, para hacer esos trépanos múltiples. Este flap que se hace acá en la sutura coronal, vemos la línea azul, que es la incisión de la piel, y la línea verde, que es como voy a cortar el pericráneo, voy a hacer un trépano sobre el seno longitudinal, sobre el seno sagital superior y voy a hacer esta durotomía así como en C y en C invertida y miren cómo meto ese colgajo de pericráneo por la dura madre hacia la cisura interhemisférica y eso también me va a ayudar a hacer neovascularización. Tenlo en cuenta que es el manejo de la dura madre. A la mayoría de los autores, ellos recomiendan o invertir la dura madre, porque como les decía ahorita, gran parte de la vascularización de la dura madre y de la capacidad de generar fibroblastos está en la capa, esta capa parietal. Entonces lo que recomiendan es o la invierte, como hicimos por ejemplo en estos procedimientos, o simplemente separa las capas y pone ya la capa superficial, que es la capa más vascular, sobre el parénquima cerebral, ¿sí? Entonces, como les dije, también está la tendencia de combinar los procedimientos, hacer la duroarteriosinangiosis con la sinangiosis pues, con periostio, como ya sea con trépanos múltiples o con este último pues, que les expliqué de la bicoronal. Obviamente tiene algunos desenlaces favorables, ¿cierto? Por ejemplo, en desenlaces favorables de la arteria cerebral anterior, en el grupo B, que fueron los que se hizo con pericráneo, hubo un mayor número de pacientes con desenlaces favorables. La extensión de la revascularización, los pacientes con periósteo tuvieron más tasas de revascularización. En los estudios pues, funcionales, también los pacientes que se llevaron a colocación de periósteo combinado pues, con la arteriodurosinangiosis, también mostraron más capacidad de neoangiogénesis y en todo el cerebro y en el territorio pues, de la arteria cerebral anterior. Estadísticamente significativo. Lo de los múltiples trépanos con el periósteo, pues como les dije, las incisiones del pericráneo en triangulito y se mete por el trépano el pericráneo. A los 9 meses y al año hay buenos resultados y de
de aumento en la perfusión y de neovascularización. O sea, hay buen sustrato anatómico y fisiopatológico en este procedimiento, que digamos que se queda a veces cortico para hacerlo solo, pero lo podemos combinar con otros procedimientos. La revascularización directa es conectar una arteria donante a una receptora, usualmente la temporal superficial a la cerebral media, pero también podemos conectar la occipital a la pica o la temporal superficial a la arteria cerebral anterior, todo lo que tiene que ver con los bypass, que no me voy a tener mucho en esta parte de hoy porque eso va para otra charla. ¿Sí? Pero sí decir que en la revascularización directa hay una dificultad particular en los niños, y es que tienen arterias corticales más delgadas, por ende hay riesgo de oclusión, y el resultado de la revascularización directa es mejor en adultos, ¿sí? Obviamente, tanto directa como indirecta va a tener complicaciones, necrosis de la piel por efectos de robo, sangrados, hematomas posoperatorios, edema por síndromes de hiperperfusión, esto más que todo en los bypass. También puede haber infartos y isquemias cerebrales transitorias por oclusión o pacientes con convulsiones. Después de todo eso, surgen algunas preguntas que es importante resolver y son unos mensajes también muy importantes para llevar a casa. Entonces, ¿es mejor la revascularización directa o la indirecta? Y la directa tiene la ventaja de que incrementa casi inmediatamente el flujo, pero no es superior a la indirecta a largo plazo. ¿Cuál método de revascularización indirecta es mejor? De todas las que vimos, depende obviamente de las características del paciente, de la experticia del neurocirujano. Hay evidencia pues que soporta que la encéfalo duro arteriosinangiosis es la que mejor resultado tiene, pero ya está la tendencia de utilizar métodos indirectos combinados en áreas de aumentar pues la circulación colateral. ¿Se puede operar en agudo o no? Cuando tenemos un infarto muy agudo, extenso, es mejor esperar entre 4 y 6 semanas antes de intervenir para prevenir el daño secundario por hipoxia, hipotensión o síndrome de hiperperfusión. ¿Cuál lado operar primero? Vamos a operar cuando es bilateral, por ejemplo, los eventos isquémicos, operar primero el lado con menos compromiso isquémico, eso para dos cosas, para proteger más el tejido cerebral sano y para darle tiempo al isquémico, pues que se recupere un poquito para que no le pegue muy duro pues el cuidado perioperatorio. El caso clínico, entonces tenemos el niño, pintamos acá el trayecto de la arteria temporal superficial, planeamos la craniotomía, esta fue la imagen pues intraoperatoria del parénquima, acá está encima el músculo, la dura madre, y acá no quedó, pero estaba la arteria. Entonces al niño se le hizo una encefaloduro arterio miosinangiosis, un procedimiento combinado. Acá ya se ve el músculo, el corte del hueso, para que no quede pues apretado el músculo y no se nos vaya a trombosar. La tomografía posoperatoria sin complicaciones agudas. Acá se ve el músculo pues bien adosado a nivel pues, del valle de la cisura de Silvio. Y ya, buen resultado posoperatorio. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante. En este caso no es como muy grande la craniotomía, porque pues cuando yo hago una craniotomía pequeñita para meter simplemente el músculo ahí, no sé qué tan importante es hacer una craniotomía tan grande. Y la otra pregunta es, siendo una enfermedad que es como por complejos inmunes, ¿tenés alguna razón por la cual solo afecta la carótida? Profe, respecto a la pregunta de la craniotomía, de pronto sí me dejé un poquito ahí, pero también tenía una razón, es que como queríamos hacer un procedimiento combinado, queríamos disecar bien el músculo, separándolo bien, pues obviamente del periósteo, para no afectar tanto la vascularización de la arteria temporal profunda y obviamente para ir a buscar también la temporal superficial para hacer el procedimiento combinado. Para no poner solo músculo, sino también utilizar la arteria temporal superficial. Digamos que quisimos tener un poquito más de ampliación en el campo para mejorar pues, la disección y utilizar pues, el procedimiento combinado. Y respecto pues, a por qué se afecta la carótida interna, en realidad no te sé responder esa pregunta, profe, te la quedo viendo.
No sé si alguien... Ok, si aplicamos solamente la técnica de meter el músculo, ¿cómo se llama? Miosinangiosis, meter el músculo en la Idiosinergiosis. superficie cerebral. El cuadro que mostraste no me quedó claro qué tan poco menos efectivo es que hacer las otras técnicas. No, los estudios han demostrado que hay ventaja cuando se utiliza la arteriodurosinangiosis, o sea, combinando, o sea, hay superioridad de poner la arteria temporal superficial sobre solo el músculo. Por eso solamente poner el músculo se ha quedado un poquito atrás y recomiendan hacer cosas combinadas. Si vas a poner el músculo, pues de pronto buscar la arteria temporal superficial y ponerla, o si quieres hacer trépanos múltiples y ponerle pericráneo. Pero solo músculo, los estudios se han quedado un poquito cortos y han dicho pues que no muestra tantas tasas de vascularización pues colateral como con los otros procedimientos. Gracias, Cristian. Muy interesante la conferencia. Gracias, ¿Alguien profe. tiene algún comentario? Eduardo, ¿algún comentario? O Jorge Pulgarín. Jorge, desde el punto de vista endovascular no hay nada para hacer, ¿o sí? No, no, profe, buenos días. No, absolutamente nada. Lo único es un buen diagnóstico, una radiografía diagnóstica muy buena. Ok, Eduardo tiene algo para comentar. Hola, buenos días. Sí, em, Cristian, muy buena la charla, excelente la charla. Lo enfoque muy bueno, eh, los conceptos muy claros, pues como deben ser, porque la realidad es que es una enfermedad que tiene baja incidencia con nosotros, pero sí es muy importante conocerla y conocer las opciones para hacerlo. Quería agregar era algo de la parte de la cirugía, del agregar la parte del periósteo. Recuerden que en los niños el periósteo más o menos hasta los 6 años es uno de los tejidos más activos y con mayor capacidad de angiogénesis, entonces de regeneración y angiogénesis incluida, ¿no es cierto? Entonces, miren que la estadística que mostró Cristian de los que más se afectan están en el periodo más o menos de los 5 años. Entonces, por eso, dentro del procedimiento que mejor resultado está teniendo es la mioangiodrosinangiosis, agregándole el borde del periósteo, que eso fue lo que hicimos. Disecamos todo el periósteo superior, disecamos todo el músculo, hicimos la craniotomía más grande para que nos dejara exponer bien todo el valle silviano, todo el valle todo el borde del temporal y el frontal, incluyendo el valle silviano, y poner un buen colgajo encima, porque entre más superficie incorporemos que se pueda revascularizar, mejor va a ser la revascularización extra intra, pues indirecta. Entonces, por eso quería agregar la parte del periósteo. Recuerden que siempre es uno de los tejidos hasta esa edad, más o menos hasta los 6 años, que tiene mayor capacidad de angiogénesis. Entonces, por eso se pone y por eso mejora las estadísticas. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hay una pregunta en el chat que nos preguntan que cuándo se usa la vascularización directa. Como vimos entonces en los niños no tienen tantos buenos resultados con la revascularización directa, vemos que es un procedimiento más destinado para adultos. En los adultos hay algunas escuelas que optan primero por hacer revascularización indirecta, porque como vimos a largo plazo tienen la misma capacidad de angiogénesis. Sin embargo, ellos dicen que si con algunos procedimientos de revascularización indirecta sigue haciendo eventos isquémicos o infartos, más o menos 2 intervenciones, ahí sí se recomendaría la revascularización directa.